Vamos a hablar estamos a unos días del Yom Kippur, amén. El Yom Kippur es el día del perdón, amén. Y si Dios tiene un día del perdón, parece que para Dios el perdón y el arrepentimiento es algo muy serio, amén. Es algo muy importante. Acerca del perdón de pecados, acerca del arrepentimiento, vamos a leer este texto ahí en Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Y dice, porque el pecado, ¿lo tenemos? Romanos 6, 14, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. ¿De qué está hablando? Del pecado. Y vamos a hablar de la progresión del pecado y del perdón de pecados, amén. Aquí dice que el pecado puede enseñorearse de nosotros. Diga conmigo, se puede enseñorear de mí. La Biblia habla del engaño del pecado. El pecado nos engaña y puede enseñorearse. ¿Y cómo puede enseñorearse de nosotros? Cuando nosotros le damos autoridad, cuando nosotros le damos poder a nuestra vida. Se habla mucho de la gracia, pero la gracia, ¿qué es, hermanos? Yo escucho, hay una congregación de aquí que habla, todos sus mensajes de todos los días, de todos los domingos, es la gracia, que la oración bajo la gracia, que la bendición bajo la gracia. Y creo que no se entiende lo que es la gracia, porque ¿qué es la gracia? La pregunta es, a esta congregación yo le pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Qué entiende usted por gracia? Porque muchos hablan de la gracia y no le entienden lo que es. La gracia no es que Dios se tape los ojos, y eso es lo que se malentiende. Creen que la gracia es que Dios se tapa los ojos cuando uno está pecando, y no es así. ¿Es eso la gracia? ¿Es eso que decimos, ya no estamos bajo la ley, ya el Señor se tapa los ojos? No, no es eso. ¿Qué es la gracia? Ralph Mahoney lo explica, dice, la gracia, le llama él la gracia capacitadora, la que nos da el poder para vencer. ¿Pero para vencer qué? El pecado, que es el mayor problema que nosotros tenemos. Y dice aquí, ya no estamos bajo la ley, porque el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Ya el Señor, ¿qué? No, tienes el poder para vencer, no lo tenías, porque el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el Señor envía su gracia para que nosotros podamos vencer al pecado. Amén. No para que sigamos pecando. Para eso es la gracia. Es para vencer al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Para que venzamos al diablo, para que venzamos al mundo, para que venzamos al pecado, y el postrer enemigo que será vencido, ¿cuál es? La muerte. Amén.
Amén. Amén. Entonces, si la gracia, estoy infringiendo la ley. Entonces, la ley ahí está, pero la gracia del Señor nos hace vencer el pecado. Y donde no hay pecado, pues no hay ley. ¿Hay infracción de la ley? No. Donde no hay pecado, ¿hay infracción de la ley? No. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, si ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la maldición. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque todo pecado conlleva una consecuencia. Tiene un pago. Tiene un costo que pagarse. Amén. ¿Sí está conmigo? Todo delito que se infringe tiene una pena. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Te pasas un semáforo, tiene una consecuencia. Manejas sin el cinturón de seguridad, tiene una consecuencia. No pagas impuestos, tiene una. Ahorita vi que a Shakira la andan persiguiendo. Allá en España son duros para cobrar. Por eso el futbolista Cristiano Ronaldo salió huyendo de España, porque estaban sobre él. Y ahorita sobre ella. Y no son 2, 3 pesos, hermanos, son 20 y tantos millones de euros. Toda infracción tiene una consecuencia. El pecado tiene consecuencias. Amén. Pero nosotros se nos ha dado la gracia, el poder de Dios, la Gesed, la bondad de Dios, para poder vencer al pecado. No en nuestra fuerza, sino en su poder. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Para poder vencer al pecado. Y ya no estar bajo la ley. Porque si está uno bajo el pecado, la paga del pecado es la muerte. Amén. Ok. La Biblia habla de, perdón. Sí, aquí estamos en el templo. Aquí en el templo, ahí está la puerta atrás, ahí se lo doy. Que si no tiene agua, dice. El Señor estableció en su palabra, son 5 tipos de ofrendas. Amén. ¿Cuántos? 5. Vamos a empezar hablando esto. Salmo 20. Usted lo ha leído muchas veces, lo hemos leído un montón de veces. Salmo 20, verso 1. Salmo 20, ahí va a aparecer. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob, ¿qué? Mira, ahí está hablando de un día de dificultad y de una defensa. ¿Cuántos dicen amén? O de un defensor. ¿Cuántos dicen amén? Verso 2. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión, ¿qué? Te sostenga. Verso 3. Haga memoria de todas tus, ¿qué? Memoria de tus, ¿qué? Ahí en el hebreo dice ofrendas, y es la ofrenda, se llama esa ofrenda minja, que era un tipo de ofrenda que se ofrecía. Amén. Haga memoria de todas tus ofrendas minja,
y acepte ¿qué cosa? Tus holocaustos. Que esa ofrenda se le llamaba olá. Amén. Hay cinco, sí, creo 5. Olá, minjá, sí, 5. 5 tipos de ofrendas que se daban al Señor. Y aquí nos dice: haga memoria de todas tus ofrendas, minjá, y acepte todos tus holocaustos, olá. Amén. Amén. ¿Qué es una ofrenda olá? Era una ofrenda ascendente. Amén. Esta ofrenda no tiene que ver nada con el pecado, pero es una ofrenda de entrega total. Diga conmigo, entrega total. Anótelo ahí, esa ofrenda, que se le traduce como holocausto, es una entrega total. Una entera consagración. Mira lo que significa y lo que Dios nos está hablando. Una entera ¿qué? Consagración. Entera consagración es abandonar tu forma de ser y entregarte totalmente a Dios. Diga como abandonar tu forma de ser, tu forma de pensar y entregarte totalmente a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ahí alguien escribió y dijo: purificación del pensamiento. ¿Cuántos lo necesitamos? Amén. Esta ofrenda se tendría que consumir toda, porque eso significa una entera consagración. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. El Señor no espera que te entregues. Una vez le pregunté a una persona: ¿cómo andas? Y me dijo: allá ando más o menos 75%. Ah, caray, le dije: ¿y cómo sacaste los? Yo, 75%, me dijo, 7.5. Y yo dije: ¿y el 2.5 dónde lo dejaste? ¿Cómo lo sacaste? Amén. Diga conmigo, entera consagración. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Todo. No dice la Biblia: quiero que seas caliente, no tibio, no 50%, quiero que seas todo. Diga como entera consagración. Segunda ofrenda, minjá, y minjá es un tributo, un presente, es un sacrificio voluntario. Dios quiere que te entregues todo, pero que lo hagas ¿qué? ¿A la fuerza? ¿Cuántos quieren entregar su corazón al Señor? Amén, de corazón. Pero algunos lo entregaban porque antes de eso les metían una espantada y les decían: si usted no se entrega a Cristo, se va a ir al infierno y se va a quemar y se va a morir. Y muchos nada más lo hacían ¿por qué lo hacían? Por miedo, no por voluntariamente. Eran como las cooperaciones de la primaria, cooperación voluntaria. Siguen las cooperaciones voluntarias, voluntariamente de a fuerzas. Entonces, sacrificio minjá, mira, Dios quiere que lo hagas ¿qué? Que te entregues ¿qué? Voluntariamente, completamente. Que tú lo decidas. Amén. Tercera ofrenda, sacrificio de paz.
Amén. Esta se dividía en tres. Se quemaba, pero no era hasta consumir, sino que se quemaba y se daba una parte para el Creador, otra parte para el sumo sacerdote y otra parte para el ofrendante. Amén. ¿Cuántas? ¿En cuántas partes? Y era para tener paz ¿con quién? Paz con Dios, paz con el sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Y nosotros estar en paz para con Él. Amén. En una armonía, en una paz, en una unidad. Estas ofrendas de paz eran ofrendas de alabanza, de acción de gracias. También eran votos, diga como votos, y ofrendas voluntarias. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero llegamos ahora sí a las ofrendas por el pecado. Y eran dos tipos de ofrendas. Hatat. ¿Y cuál es la otra? Ashma. Esto habla, escúchame, era la ofrenda que se ofrecía. En el Yom Kippur se ofrecía esta ofrenda, Hatat. Pero, diga conmigo, pero solamente era para transgresiones accidentales o por ignorancia. ¿Sí me escuchó? Cuando pecabas, ¿qué? Accidental. No vi el semáforo. Es muy distinto cuando lo haces cuando, no, está rojo, písale. Es muy distinto y no lo vi, pero tiene una consecuencia. Entonces el Señor decía, accidentales, para pecados accidentales está esta ofrenda. Diga como por ignorancia. Usted sabe que también por ignorancia viene, es que yo no sabía, no. Es que yo no sabía que en Estados Unidos era así. Ni modo, es así. Y eso tiene una ¿qué? Consecuencia. ¿Sí está conmigo o no? Es que yo no sabía que acá me tenía que poner el cinturón de a fuerzas y el de al lado, y creo que todos tienen que traer cinturón. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe? Todos tienen. ¿Y aquí en México cómo es? Nada más el chofer. Ahí está Miguel. Entonces, una cosa es por ignorancia. Diga como ignorancia. Otra por, ¿cómo se dice? Accidental. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de la alevosía y ventaja? ¿Alguien me escucha? Dice aquí, el que peca con una acción es actuar exclusivamente en base a los deseos y transgredir la voluntad de Dios. Es un comportamiento inapropiado para el ser humano. Solo se aplica a alguien que transgrede accidentalmente. Quien peca intencionalmente no puede expiar con una ofrenda. ¿No podía qué? Entonces, ¿qué? A ver, para alguien que pecaba voluntariamente y porque quiso, ¿qué había? El peso de la ley. Todo el peso de la ley. Si el hijo era rebelde y contumaz, ¿qué tenían que hacer? Agarrar una piedra y ¿qué? ¿Sí recuerda o no?
Si la mujer era cachada en adulterio, ¿qué era? Todo el peso, diga como todo el peso. ¿Alguien me escucha? No había ofrenda. Escúchalo. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido actuar incorrectamente? ¿Cuántos de nosotros sabemos, dice la Biblia, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado? Amén. Y eso, no, yo estoy bajo la gracia, escúchame, la gracia es entender el sacrificio de Cristo. Pero para nosotros vencer al pecado, porque Hebreos habla del que pisoteare la sangre de Cristo y la declarare como inmunda. ¿Alguien me escucha? ¿Será que no hemos entendido que la paga del pecado es muerte? Que nuestros pecados, nuestras decisiones, escúchame, hay una palabra que acaban de soltar un profeta en este Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, un mes, dijeron: este año, hermanos, va a develar lo que está en el corazón de la gente. Para el próximo Rosh Hashanah, la consecuencia vendrá de todas las decisiones que se hicieron de los corazones. Va a salir a luz pecados ocultos graves. Muchos los hemos mantenido, ¿dónde? Escondidos. Acabo Dios me perdona. Acabo Dios, no. Eso se llama gracia barata. Eso no se llama gracia, eso se llama gracia barata. La gracia es el poder para vencer el pecado. ¿Será entonces que la sangre de Cristo no tiene poder para nosotros poder vencer? Amén. ¿Sí podemos vencer o no? Escúchalo. ¿Sí podemos vencer? Amén. Esto no es de usted, inténtelo, porque necesitamos el poder de Dios para vencer la carne, para vencer al diablo, para vencer el pecado, aleluya. Pero tenemos que reconocer que la mayoría, el 99% de los pecados que cometemos son con alevosía y ventaja. Son porque yo quiero así. Así soy, así seré, así quiero, así es mi decisión. ¿Y qué? Ese pecado, hermano, no tenía ofrenda. Imagínate, llegaba el Yom Kippur y ese pecado no tenía ¿qué? Ahora entiende por qué el fin de la ley es Cristo. Ahora entiende por qué el motivo de la ley es el Mesías. Nos llevó de a fuerzas tener que clamar a Él, porque si no, no había rescate. No había perdón. Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Los pecados sin intención, los pecados sin darme cuenta, porque uno puede pecar sin darse cuenta. Uno puede pecar sin intención. Pero están los pecados como 1 Corintios 5, léalo conmigo. 1 Corintios 5:1. Ahí lo tiene. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Pero mira lo que dice Pablo. Y tal, ayúdeme, le da un adjetivo, dice, hay fornicación, pero y tal fornicación, cual ni aún
se nombra entre quienes. ¿Qué significa eso? Están peor que los del mundo. ¿Alguien me escucha? Oye, pero ¿qué nos estamos levantando las manos al cielo? ¿Y qué nos estamos diciendo? Dios, yo te anhelo, te amo. No, es que estamos bajo la gracia. Y la gracia es que Dios se tapa un ojo y usted, hermano, aunque esté débil, no, el poder para vencer el pecado. Reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra debilidad. Pero dice la palabra, cuando soy débil puedo ser fuerte. Ahí tengo la posibilidad de ser fuerte. Aleluya. Dice, tanto, esta fornicación dice, tanto que alguno tiene la mujer de quién? De su padre. Mire, estos ejemplos ya sobreabundan. Oye, ¿te acuerdas del hermano fulano? Estaba casado con la hermana fulana y ahora se casó con otra y todavía siguen en la misma iglesia. Aquí, en la misma iglesia, iba el papá, iba el hijo y iba la mujer. Y el hijo se le ocurrió bajarle la novia al papá o la mujer. Y ya eran ahora líderes, vamos a decirlo así, ahora eran líderes de los que se saludaban en la puerta. Y todos decían, gloria a Dios por el nuevo matrimonio, aleluya, amén, aleluya. ¿Y el papá? Ni modo, hermano, resignación, ya se la bajaron. ¿Alguien me escucha? Esto es, escúchame, a mí alguien de Estados Unidos me dijo, fuimos a una iglesia donde todos contra todos, todos contra todos. El pastor tenía 2 novias, la pastora tenía 2 novios, los líderes tenían, hermano, todos que era Sodoma y Gomorra. Hermano, no juzgue, estamos bajo la gracia. Dígame usted si eso es gracia. Eso es decía Roberto Durán, que Dios lo bendiga. Para muchos la gracia ha sido una desgracia. Se ha vuelto una desgracia porque no han entendido lo que es la gracia. Es gracia barata. Aleluya. Y el Señor está diciendo, va a salir próximo Rosh Hashanah, dice, va a ser tan fuerte que se va a exponer, escúchalo, cuidado, hermano, se va a exponer las decisiones que tomaste en este año. ¿Sí sabe qué es exponer? Todos lo van a ver. Todos van a saber quién es Rafael. Todos van a saber quién es Mariana. Todos van a saber quién es Eduardo, Herminia. Ay. ¡Auch! Dice que lo que se hace en lo oculto se va a gritar. No dice aquella mujer que hasta se disfrazó, aquel rey que mandó a su mujer a ver al profeta, ¿recuerda? Y se disfrazó y se puso, y el profeta ya no veía físicamente, pero ese estaba agudo en el espíritu, amén. Y todavía iba a tocar, dice, pasa fulana. Exponer. Se va a exponer. Próximo Rosh Hashanah, están hablando. Próximo Rosh Hashanah, dijo el Señor, voy a exponer todo lo que tú está en tu corazón. Aleluya. ¿Se necesita? ¿Sabe por qué se necesita? Porque el Señor viene por una esposa pura, sin mancha. Amén. Amén. Por una novia sin contaminación. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Por ahí había un ministro
Y ellos hablan de la gracia, la gracia, la gracia. Y de repente andaba de vacaciones allá en una de esas islas paradisíacas, hermano, allá del abajito de Cuba, esas islas, ya se imagina de cuáles, de esas, de las mejores. Y él pensó que nadie se lo iba a encontrar. Y andaba de vacaciones no con su esposa, con otra mujer. Y creerás que en la misma isla, mismo hotel, llegó a vacacionar un pastor que lo conocía. Dígame si Dios no le estaba hablando. Lo expuso. Lo tuvieron en la banca y no, ya, no, sí, ya. Se pelearon medio Estados Unidos porque decían, ese es un profeta. Prum, lo sacaron, lo lanzaron y otra vez, ahora peor. Ahora jóvenes, hombres diciendo, este hombre andaba acosándome sexualmente. Y la mitad decían, ¿por qué lo juzgan si Cristo ya lo perdonó? ¿Alguien me escucha? Y hombres de Dios diciendo, lo primero que tiene que él guardar es su alma y tiene que arrepentirse. Y otros, no, déjenlo que él predique. Que no entienden la gracia, hermano. ¿Qué es la gracia, pues? Se lo están devorando. ¿Alguien me escucha? Y yo la pregunta que hago, ¿y qué del pecado voluntario? En el Yom Kippur no había ofrenda por él. Solamente Cristo es el pago, hermanos, perfecto por los pecados voluntarios. Pero Hebreos dice que si la pisoteamos, que si jugamos con ella, ¿qué pasa? Ya no queda más ofrenda por el pecado. Cuando decimos gloria a Dios. Y dice que este hombre, no terminamos de leer, dice, y ustedes están como envanecidos. No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió ¿qué? Tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal, ese hombre que se ha entregado ¿a quién? A Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de ¿qué? El Señor. ¿Alguien me está escuchando? El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pero ¿sabía usted que el pecado te va, un poco de levadura leuda toda la masa? Diga conmigo, te va degenerando, te va degradando. Escúchalo bien. Donde se admite un poco, diga como poquito. 99.9 santidad y 0.01 de impureza, todo se irá para atrás. Muchos hablan de ser tolerables. Muchos hablan que tenemos que ser pacientes. Y sí es cierto, pero al pecado no le podemos dar tregua. Siempre el pecado tiene que ser tratado como pecado. Siempre tenemos que reconocer que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y son esos pecados voluntarios. Cuando decimos, no quiero. Oye, pero sabes que no lo voy a hacer. Me rebelo. Eso es lo que estamos diciendo.
Pero oye, pero el Señor, no, me vale, yo me rebelo. Eso se llama, hermano, anarquía, insubordinación, rebelión, oposición. ¿Alguien me escucha? Y el pecado puede irse degenerando hasta ser llamado traidor. ¿Sí sabe que es un traidor? ¿Sí sabe qué se le hace a los traidores, a la patria? ¿Alguien sabe o no? Hermanos, en Estados Unidos, a un traidor, ¿alguien escuchó hablar de Snowden? Snowden fue un hombre informático, genio, que trabajó para la CIA y para varias agencias de inteligencia, y él conoció muchos secretos de espionaje de Estados Unidos con todo el mundo. Y un día se cansó de tanta mentira y dijo: Estados Unidos, estamos haciendo las cosas mal. Y expuso, pum, Estados Unidos lo boletinó, luego con el perfil de traidor. Y cuando es traidor uno, van detrás de ti y van por ti a donde estés. ¿Sí está conmigo? Este fue listo y se fue para Rusia. Y usted sabe que Rusia y Estados Unidos pues no la llevan. Pero dicen que en Israel hubo un hombre que también los traicionó y no le dijeron nada. Y estaba viviendo en Italia bien a gusto. De repente conoció a una mujer que lo enamoró y le dio de beber algo y despertó en una mazmorra en Israel. Porque la traición, hermanos, se paga. Y hay gente que Dios les ha dado tanto. ¿Qué hizo Judas con el Señor? ¿Qué hizo Lucifer? ¿No le alborotó la gallera al Señor Dios Todopoderoso? Diga conmigo, el pecado te va ¿qué? Degenerando, te va ¿qué? Deformando, te va destruyendo. ¿Alguien me escucha? La Biblia habla del pecado, la transgresión y la iniquidad. Amén. De tres cosas que son distintas, pero es lo mismo, es pecado. Pero nos habla el pecado. Todos sabemos que el pecado es errar en el camino y no dar al blanco. Es fallar. Es una ofensa, diga como ofensa. Pero una transgresión es cuando tú haces una revuelta y rompes tu relación con la autoridad. ¿A qué le suena eso? Empieza una revuelta y se alborota la gallera y de repente alguien dice: nos vamos a ir a huelga. Oiga, pero no estamos en el reino de Dios. No, yo me opongo. ¿A qué le suena eso? Anarquía. ¿Eh? Dice que transgresión es una revuelta, es romper con una autoridad justa. Dice, es descarriarse voluntariamente del camino.
¿Descarriarse qué? Voluntariamente del camino, de una vida santa por la rebelión. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es que el diablo me tentó. Pero ¿quién decidió, hermano? No le dijo el Señor a Caín, todavía le dijo, Caín, no lo hagas. Si lo ha leído, como todavía el Señor es bueno, le dice, Caín, tú puedes vencer eso. Pero si no quieres, el pecado está a la puerta. O sea, ¿dónde está el pecado? Aquí, aquí. Y él se enseñoreará de ti. Lo leemos. Vámonos allá a Génesis. Capítulo 4. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿lo tenemos? 4:6, léalo conmigo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído qué cosa? Tu semblante. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está ¿en dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, tienes chance de vencerlo. A ver, léelo. Amén. Mire, dominarlo. Ahora entendemos que es gracia. Gracia es ese poder para tomar el toro por los cuernos. Por eso, recuerdan que el apóstol Pablo cuando estaba predicándole ¿a quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Agripa o quién era? Le habló del dominio propio. Cuando le habla de la condenación, del juicio eterno y del dominio propio, de la justicia, le habla de algo que se llama dominio propio. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder de Dios para tomar el toro por los cuernos y vencerlo. Eso es la gracia. Poder para vencerlo. Amén. Gracia no es ¿qué está haciendo? Mire, el Señor vio que estaba haciendo Caín. ¿Qué estaba haciendo Caín? El Señor no se tapó los ojos. Aleluya. Entonces, transgresión es descarriarse voluntariamente. Iniquidad va más fuerte. Iniquidad es perversión. ¿Qué es? Y a ver, ¿qué diferencia hay entre rebeldía y ya perversión? Hacerlo con una hazaña. ¿Alguien me escucha? ¿Qué entendemos este grado ya? Es una descomposición. Perversión es descomposición. Es como, por ejemplo, siempre hemos sabido que ha habido personas con cierta orientación
como dice Romanos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Siempre ha habido, ¿no? Desde Sodoma y Gomorra. Pero ¿no se da cuenta que cada vez es más espectáculo? ¿Es más el descaro? ¿Es más la descomposición? A tal grado que no les basta con hacerlo ellos, sino que quieren que todos los vean y que todos les aplaudan. ¿Sí está conmigo? Eso es una descomposición total, una perversión, una degeneración. Entonces el pecado así va profundizando, así se va metiendo en las líneas generacionales. De repente a uno le gustaba nada más la copita, de repente al otro ya le gustó emborracharse, y va a ir degenerando, a ver cómo se va a ir degenerando en un alcohólico. De repente ya se emborrachó y de repente ya se quedó tirado por ahí. Y no nada más tirado, orinado, sucio. Dígame si eso no es descomposición. Dígame si eso no es degeneración. Cuando íbamos en el CETIS decían que había un excompañero que le decían, no hombre, a él no lo... Mire, los borrachos se espantaban. Decían, a él no lo inviten, porque él se va a quedar ahí tirado. Dice, y nadie se lo va a querer llevar. Y dice que un día fueron, era una disco que estaba allá atrás de la ETI que se llamaba Nivel Cero. Se acabó todo. Y todavía dice, pasaron horas y alguien pasó por ahí y ahí lo vio tirado afuera. La disco se había acabado desde... y el fulano ahí estaba tirado. Dígame usted si eso ya no es... Ya... El diablo es lo que quiere. Y el diablo, escúcheme, ha metido la cola, el cuerno, y se ha metido a los altares, se ha metido, dice que si vieron el video que les mandé a los de la alabanza, de un profeta que iba a predicar y estaba alguien dirigiendo la alabanza, y dijo él, si él no se abaja, yo no subo. ¿Cómo? Si él no se baja de cantar, yo no subo. No, hermano, tranquilo, espérese. Él es hijo del hermano Chonito, y el hermano Chonito es líder, y aparte da buena ofrenda y es fiel. Si él no se baja, yo no subo. No, hermano, espérese. Si no se baja, voy a mencionar los 5 nombres de las 5 mujeres con las que anda. Y una se llama ¿alguien me escucha? ¿Y sabe quién era la quinta? ¿Sabe quién era la quinta? La esposa del pastor. Hay muchas iglesias, hermano, que se mueven nada más por apariencia, y el diablo es bien astuto. Por eso Yom Kippur nos recuerda sacrificio de Cristo. Hermanos, el pecado voluntario, acuérdese, el único que puede rescatarnos es Cristo. Y si la sangre de Cristo la pisoteamos, ¿qué sacrificio va a quedar? ¿Alguien me está escuchando? El único salvavidas que tenemos, Yeshua, salvación. Y todavía muchos seguimos jugando a su nombre. ¿Será que el Señor quiere que nos arrepintamos? Claro que sí. ¿Será que el Señor quiere perdonarnos? Claro que sí. Pero que lo hagamos de corazón. Va a salir todo lo oculto. No se espante, no se sorprenda.
es necesario la purificación del pueblo. Amén. Amén. ¿Me está escuchando? Es necesaria la purificación del pueblo. Pero este Yom Kippur va a ser trascendental. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo también he hecho cosas voluntariamente. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Amén. Y no hay ofrenda para el pecado voluntario más que Cristo. Pero si juego con Cristo y pisoteo esa sangre, como indigna, no queda más ofrenda. O sea, se vuelve nulo para mí por mi soberbia, por mi dureza. ¿Recuerda usted cuando él no pudo hacer milagros en Capernaum? A ver, es donde muchos dicen: no, pues es que es un don de Dios. Sí, es un don de Dios, pero mire, dice que hasta la amargura puede bloquear a una persona. ¿No dice así? Que una raíz de amargura brote en ti y te estorbe y dejes de alcanzar la gracia, dice. No, pero es que la gracia, sí, hermano, pero mi propia incredulidad puede bloquear que como en Capernaum el Señor no puede hacer ningún milagro a causa de la dureza. Ahora imagínate si Él quiere traer perdón y salvación y liberación, pero estamos durísimos. Una vez el pastor Eliud, que sea bendita su memoria, dijo así: dijo el Señor, dime qué más tengo que hacer por ti. ¿Qué más? Si yo ya lo he hecho todo. Y la pregunta es, y si es buena para reflexionar, ¿qué más necesita hacer Cristo por mí, hermanos? ¿Alguien me escucha? ¿Qué más? Si ya se entregó hasta la muerte, ya lo he hecho todo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Yom Kippur nos recuerda la preciosa sangre, el bendito perdón. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere perdonar, quiere liberar. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Acércate. Y si vienes, Él no te va a rechazar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no quieres venir, yo me da escalofrío pensar que mi pecado nos pueda descomponer. Le voy a decir esto